No, hola hermanos, el día de hoy, 2 de agosto del 2025, pues es sábado de la 17ª semana del tiempo ordinario. Se nos termina la semana 17 de este tiempo ordinario. Hoy es primer sábado de mes. Comunión reparadora, no se les olvide, comunión reparadora por las faltas que hemos cometido, el daño que hemos hecho a los sagrados corazones. Hay que reparar ese daño que hacemos y la comunión reparadora pues es uno de los elementos propios que recomendó la Virgen en Fátima, de hecho, a Santa Jacinta, sobre todo. Y entonces, bueno, igual. Vamos, hoy es día de San Eusebio de Vercelli. Bueno, miren, durante mucho tiempo fue considerado mártir, pero no fue martirizado. La leyenda áurea va a decir muy adelante, ¿no? Porque hay algunas imágenes, incluso del siglo XV, en las que se le ve apedreado y todo, pero no, realmente no fue, vamos, muere producto de todas las vejaciones que sufrió en el momento en el que fue desterrado. Pero hablemos del 283 más o menos, se supone que alrededor de marzo del 283 él nace en Cerdeña. Su papá fue martirizado, su papá es mártir, y entonces su mamá pues decide llevárselo para Roma, para que ahí pudiese estudiar, y estando en Roma, pues se hace bautizar y empieza su formación. Primero fue lector ahí en Roma, luego fue ordenado sacerdote, y luego, aquí viene un detalle, hay dos versiones un poco particulares con respecto a esto, que el Papa le envía a Vercelli, al norte de Italia, que es esta ciudad, bueno, igual, se supone que más o menos alrededor del año 340 debe haber ocurrido eso, por lo que San Ambrosio dice, porque es a partir de San Ambrosio que podemos decir esto. Y entonces, al llegar allá y elegido, porque lo que dice Ambrosio es que en lugar de elegir a un nativo, a uno que era de ahí de Vercelli, deciden elegir a alguien como Eusebio, que era un hombre piadoso. Miren, se preocupó muchísimo por la formación de sus sacerdotes, al punto que forma un pequeño monasterio, digamos, una pequeña comunidad con los sacerdotes, y ahí los va educando, ahí va, lleva una vida casi, ya les digo, casi cenobítica en ese sentido. Y algunos dirán es precursor de alguna forma de los seminarios, bueno, también. Y, pero ya les digo, formaba a las personas y todo. De hecho, eh, fíjense cómo que San Agustín después, más adelantito, va a tomar también este ejemplo, y él va en Hipona a hacer lo mismo. Bueno, vamos, adelante. Resulta ser que en esta época, pues estamos viviendo, imagínense, ya el 340, ha pasado ya el concilio de Nicea, y entonces se vive todavía todo el tema de la lucha contra el arrianismo. Recuerden que la herejía arriana niega la divinidad de Cristo. Dicen que Jesús es, estoy sintetizando evidentemente, es el más excelso de los hombres, que el semiarrianismo va a llegar a decir que es asumido por la divinidad y se diviniza, pero que no es propiamente Dios. Y evidentemente, si Cristo no es Dios, ¿en qué estamos? ¿No? O sea, si es verdadero Dios y verdadero hombre, lo que había declarado el concilio de Nicea. Pero la persecución se va a dar. Entonces, resulta ser que el Papa le pide a Eusebio que lidere un sínodo en Milán para tratar el tema, porque había muchos obispos arrianos y muchos que se estaban yendo hacia ese lado. El problema va a ser el emperador, que el emperador Constancio II va a perseguir a la iglesia ortodoxa, en el sentido de, no la iglesia ortodoxa como la entendemos hoy en día, o sea, la ortodoxia dentro de la fe, o sea, los nicenos. Y lo llevan a él, lo fuerzan a ir, él dijo que él no iba a firmar nada, y entonces perdón, es desterrado. En primer lugar, fue desterrado hacia la zona de Siria. Allá lo tenía controlado un obispo de los arrianos, ahí le tenía marcación estricta, y luego finalmente pasó por Capadocia, y finalmente llega a la Tebaida, es decir, el Alto Egipto, ¿no? Estando en la Tebaida, ahí sí puede vivir una vida un tanto, llamémosle, bella, porque está en un monasterio, y entonces puede desarrollar un poquito el asunto. Miren, difícil todo lo que vivió, ¿no? Porque pues fue cuando fue expulsado, cuando fue exiliado,
dicen que lo arrastraron por la calle, ¿no? Y bueno, hay un montón de relatos con respecto a esto. Hay algunas de las cartas de él que están conservadas, lógicamente, en la Patrología Latina de Migne. Y luego el Migne es una recopilación, es un autor, bueno, un autor, más bien es un compilador de todos los padres de la iglesia, tanto por eso se le conoce la patrología latina o la patrología griega, porque es dependiendo de la lengua. Entonces ahí están algunas de las cartas de él. Luego, cuando llega a ser emperador Juliano el Apóstata, que es apóstata, pues no es, era cristiano originalmente, pero luego se vuelve pagano, se vuelve seguidor de las antiguas normas romanas, pues entonces todos los obispos que estaban exiliados logran regresar a su lugar. Él, como estaba ahí en Egipto, pues se va para Alejandría, y estando ahí en Alejandría junto con San Atanasio es el gran defensor de la doctrina católica, de la doctrina ortodoxa, pues en el año 362 participan en un sínodo ahí en África, condenando evidentemente, en este caso ya es la pelea contra los que niegan la divinidad del Espíritu Santo, ¿no? Que se les conoce neumatómacos, o sea, los que luchan contra el Espíritu. Bueno, igual, el tema es que llega también a Antioquía, ahí logra ayudar también contra los arrianos, había un grupito ahí que eran los de Melesio, los melesianos, y ya les digo, interesante, ¿no? Los logra ayudar. Finalmente llega en el 363, regresa a Vercelli, allá sigue él peleando y defendiendo, la gente lo recibe, apoteósicamente, dicen los biógrafos. Claro, alegres de que veían a su obispo nuevamente, ¿no? Y en este momento es San Hilario de Poitiers, el que ya lleva un poco la lucha contra los arrianos en la parte occidental del imperio, ¿no? Y allí él estará también junto a él. Se supone que debe haber muerto en el año 370, 371, algunos dicen 1 de agosto. Antes, fíjense que se le celebraba el 16 de diciembre, y algunos decían el 15, porque se celebraba el día en el que él fue nombrado obispo, pero realmente ha quedado hoy en día, pues se dejó el 2 de agosto su festividad. Interesante, ¿no? Estas personas que luchan por defender la fe y que les cuesta, aunque no mueran directamente, pero por todo lo que sufre, pues al final termina pues muriendo en el nombre del Señor Jesús. Interesante, ¿no? No se llenó de odio después de que mataron al papá, sino que al contrario, mantuvo la fe. Vamos a las lecturas del día de hoy. Leemos el libro de Levítico. Ya les digo, es solamente ayer y hoy vamos a leer el Levítico. Ya la otra semana comenzaremos a leer el libro de los Números. Y bueno, solo que el próximo lunes es fiesta de San Juan María Vianney, patrono de los sacerdotes. Pero bueno, vamos. Entonces, el libro de Levítico, capítulo 25, es una lectura litúrgica. Leemos el versículo 1 y luego del 8 al 17. El Señor habló a Moisés en el monte Sinaí y le dijo: contarás 7 semanas de años, 7 por 7, o sea, 49 años. El día 10 del séptimo mes, es decir, el día de la expiación, harán sonar las trompetas y las harán sonar por todo el país. Declararán santo el año 50 y proclamarán la liberación para todos los habitantes del país. Será para ustedes un año de jubileo. Cada uno de ustedes recobrará sus propiedades y volverá a su familia. El año 50 será para ustedes un año de jubileo. No sembrarán ni cosecharán lo que los campos produzcan por sí mismos. No harán la vendimia de las viñas sin cultivar, puesto que es el año del jubileo. Será sagrado para ustedes. Comerán de los productos de la cosecha anterior. En este año jubilar, todos recobrarán sus propiedades. Cuando le vendas o le compres alguna cosa a tu prójimo, no lo engañes. Ponle precio a lo que le compres a tu prójimo, atendiendo al número de años transcurridos desde el último jubileo. Él te venderá a ti atendiendo a las cosechas anuales. Mientras más años falten para el jubileo, más aumentará el precio. Mientras menos tiempo falte, más rebajarás el precio, porque lo que tu prójimo te vende son las cosechas que faltan. Ninguno de ustedes haga daño a su hermano, antes bien, teman a su Dios, porque yo soy el Señor, Dios de ustedes. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. La imagen del jubileo, ¿no? Estamos celebrando jubileo, estamos en el jubileo de la esperanza. Bueno, vamos. Originalmente era cada 50 años. No sabemos exactamente cómo era que lo celebraba Israel. Hay algunos detallitos en la Mishnah, pero realmente que lo hayan celebrado así como estaba planteado aquí en el libro de Levítico parece un poco difícil. Pero la intención es bella, ¿no? Miren, es un descanso, llamémosle así, de la tierra, un descanso también porque todos tienen que volver a su familia, los que son esclavos quedan liberados, se recuperan las tierras. Miren, en el fondo es un reclamo para no acumular, ¿no?
sea, es decir, para que usted no acumule tanta tierra, no, pues hay que devolverla a sus dueños. Y ya les digo, esta justicia social tan particular, ¿no? No le harás daño a tu prójimo, no le harás daño a tu hermano, dice literalmente el hebreo, sino que lo tratarás bien. Y esto es bello, ¿no? Recuerden que el Señor Jesús, cuando está en el capítulo 4 del Evangelio de Lucas, cuando está en la sinagoga de Nazaret, ¿se acuerdan? Que toma el libro de Isaías, que es el tírito Isaías, el tercer Isaías, y entonces lee esto, ¿no? El Espíritu del Señor está sobre mí, y me ha enviado a anunciar el año de la gracia del Señor, se refiere al jubileo. Ahí la palabra jubileo viene, claro, nosotros tenemos la palabra júbilo, pero viene del Yoel. El Yoel es el cuerno que se usaba para anunciar precisamente el inicio del año jubilar. La iglesia no celebró los jubileos sino hasta el año 1300, en tiempos de Bonifacio VIII. Ahí nacieron los jubileos. Él pensaba, su idea era que se hicieran cada 100 años para conmemorar el inicio de un nuevo siglo. Luego se empezaron a hacer como bíblico, como cada 50, y luego se fueron reduciendo, ¿no? A los 25 años, por eso estamos celebrando jubileo, porque de todas maneras es potestad de los santos padres, ¿no? El poder hacer eso, ¿no? Y luego también tendremos, si Dios lo permite, no sé ustedes si estarán vivos y yo tampoco lo sé, pero dentro de 8 años tenemos otro jubileo. De hecho, dentro de 6 tenemos otro. Aquí en América Latina, porque serán los 500 años de las apariciones de Nuestra Señora a San Juan Diego en el Tepeyac, ¿no? La Virgen de Guadalupe. Y luego en 8 años porque se cumplen 2000 años de la redención, porque el 2033, acuérdense la idea de que Jesús muere en el año 33, realmente muere en el año 30, pero igual. Ya les digo, todo esto es muy bello. Eso necesitamos. Hey, hay cosas que no sé qué tanto se haya avanzado en el tema de la condonación, por ejemplo, de la deuda de los países altamente empobrecidos, altamente endeudados, porque aquí en mi país, por ejemplo, de todo el dinero que se han robado, porque es la corrupción el problema, ¿no? No vamos a lograr pagar. Es decir, ni siquiera los, ¿cómo se dice eso? ¿Cómo se llamaría eso? Los hijos de los hijos de los hijos de los hijos de mis sobrinos no alcanzarían a pagar la deuda. Es imposible, o sea, es una deuda atroz. ¿Por qué? Es usura detrás de esto. Claro, repito, hay corrupción y eso no hay que negarlo, porque es cierto, esto es lo que nos pasa en los gobiernos en nuestros países, en el mío es increíblemente doloroso históricamente. Yo estoy hablando solo de este gobierno, estoy hablando en general, ha habido mucho robo, una gran robancina, y eso pues evidentemente endeuda. Pero bueno, vamos, el Evangelio del día de hoy, Mateo, capítulo 14, versículos del 1 al 12. En aquel tiempo el rey Herodes oyó lo que contaban de Jesús y les dijo a sus cortesanos, es Juan el Bautista, que ha resucitado de entre los muertos y por eso actúan en él fuerzas milagrosas. Herodes había apresado a Juan y lo había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, la mujer de su hermano Filipo, pues Juan le decía a Herodes que no le estaba permitido tenerla por mujer, y aunque quería quitarle la vida, le tenía miedo a la gente porque creían que Juan era un profeta. Pero llegó el cumpleaños de Herodes y la hija de Herodías bailó delante de todos y le gustó tanto a Herodes que juró darle lo que le pidiera. Ella, aconsejada por su madre, le dijo, dame sobre esta bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se entristeció, pero a causa de su juramento y por no quedar mal con los invitados, ordenó que se la dieran. Y entonces mandó degollar a Juan en la cárcel. Trajeron pues la cabeza en una bandeja, se la entregaron a la joven y ella se la llevó a su madre. Después vinieron los discípulos de Juan, recogieron el cuerpo, lo sepultaron y luego fueron a avisarle a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues bueno, efectivamente a los profetas les pasa eso. A los que quieren vivir según Dios, pues lamentablemente decir la verdad a veces sale caro. Claro, hay que saberla decir, no se trata tampoco de andar ofendiendo gente, ¿no? Pero sin duda es muy doloroso la historia de Juan, ¿no? Si lo vemos así en general, ¿no? Juan defiende la moral, defiende lo que es correcto, ¿no? Él es el modelo de una persona valiente, coherente, que no se doblega frente a las presiones, que aunque esté preso no lo callan, sino que mantiene, y por eso en el fondo también está anunciando de alguna forma lo que le va a pasar al Señor Jesús, ¿no? Que por decir la verdad, por vivir en la verdad, por anunciar la verdad, lo van a terminar crucificando. Aquí es la lucha de entre quedar bien o seguir la conciencia. Eso es en el fondo, ¿no? El poder político, el poder pues que lamentablemente mal ejercido, cuidado que es legítimo, ¿no? Cuando el poder político es ejercido de manera legítima, es válido, cuidado, aquí no hay que condenar sencillamente por condenar, no,
es válido, es legítimo. La existencia de los partidos políticos es legítimo. O sea, son instituciones que deben contribuir a la búsqueda legítima del poder en base a una ideología. Eso no es el problema, solo que las ideologías son visiones parciales de la realidad, ¿no? Pero igual, entonces hay que tener cuidado con esto. No es condenar por condenar, pero este es un poder que lamentablemente es mal ejercido. Porque si ustedes se fijan, Herodes quiere quedar bien con la gente, ¿verdad? Por miedo a los invitados, o sea, como diría San Juan Crisóstomo, a este le importó más lo que dijese la gente que lo que decía la conciencia, ¿no? Y por eso es duro esto, ¿no? Por el temor que tenía. Fíjense que incluso aquí el verbo temer, foveo, que viene la palabra fobia, foveomai, dice aquí, dice que da a entender que el Herodes mismo tiene miedo miedo en el sentido de temor respetuoso, ¿no? El conflicto que vive Herodes, porque Herodes escucha a Juan, sabe que Juan tiene la razón. Eso es lo que me preocupa con los Herodes modernos, ¿no? Que se dan cuenta de que efectivamente los que les dicen las cosas, que se las dicen pues con el afán de ayudarles, y aún así se encierran en eso, qué difícil, ¿no? Y luego por la opinión pública. Hay que mantener el grupito, hay que mantener el partido, a los militantes. En mi pueblo les decimos achichincles. ¿Ya? Entonces hay que mantener a la... No, hay que seguir la voz de la conciencia, hombre. Y por eso, fíjense, la Salomé, que la historia la conocerá de luego como ese nombre, en su coreusa, la palabra coro, ¿no? En bailando, ¿ya? La danza, en este caso, tiene un carácter sensual, ¿no? Y miren, la sensualidad es increíblemente manipuladora, ¿no? O sea, es decir, el mundo de la lujuria en general es increíblemente manipulador y agota, ¿eh? Agota, es que verdaderamente consume el alma, consume a las personas, nos consume cuando nos dejamos llevar por él. Y terminamos pidiendo en una bandeja, en un pinacchio, terminamos pidiendo cabezas ajenas. Y así es decir, la nuestra. Sí, claro, porque toda la sensualidad, la que viene ligada a lujuria, poder, todo esto, la búsqueda del placer sin reglas morales, entonces destruye a la persona, ¿no? Destruye a la persona. Les invito a hacer oración. Señor, enséñanos a encajar la cruz de cada día. La cruz que exige el amor a los que más sufren y a todas las personas. La cruz que conlleva la lucha por la verdad, por la justicia, por la paz. La cruz que nos viene cuando somos fieles a ti y a tu evangelio. Estas cruces nos resultan pesadas, Señor, pero sufrimos más cuando nos encerramos en nosotros mismos, cuando somos testarudos, egoístas y nos dejamos llevar por la envidia o el rencor. Señor, danos sabiduría para tener siempre presente que la cruz, por amor, merece la pena. Nos hace más humanos, nos acerca a ti y da vida a cuantos nos rodean. En cambio, el sufrimiento que nos trae el pecado es más grande y enteramente inútil. Señor, enséñame a sufrir como tú y contigo. Amén. Señor, esté con ustedes y les bendiga a Dios por intercesión de San Eusebio de Vercelli y de San Juan Bautista, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Pues ya les digo, es primer sábado. Inmaculado Corazón de María, sé la salvación del alma mía. Feliz fin de semana para todos.